retos en el sector salud que enfrenta el actual gobierno, precisamente en este contexto del segundo informe del presidente López Obrador. Vamos a darle la bienvenida a José Narro Robles, es ex rector de la UNAM y también fue secretario de Salud. Como siempre, es un placer saludarlo. Bienvenido, muy buena tarde. Joely, muchísimas gracias, buenas tardes y un saludo a todo el auditorio. Oiga, usted sabe que se está desarrollando el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Ayer la OMS hacía un llamado al gobierno mexicano a tomar en serio el manejo de la pandemia de coronavirus. Primero que nada, una primera evaluación de cómo lo está haciendo en materia sanitaria el gobierno actual. Pues yo tengo que decir que la acción de la Secretaría de Salud no es la pertinente, no hemos obtenido los resultados, ahí están los datos, los indicadores. El manejo de la epidemia, con todo respeto, ha sido terrible, ha sido muy negativo para la salud de la gente. Hemos tenido de los peores resultados en el mundo, mírate cómo se mira, por el número de contagios, por el número de pruebas, por el número de defunciones, por las tasas, por la letalidad, bueno, por el número de defunciones en el personal médico. Entonces, el manejo de la epidemia ha sido francamente malo, deplorable, tendría que decir, muy lamentable, porque ha costado muchas vidas que deberían haberse evitado, muchas pudieron haberse evitado. Pero cuando se le cuestiona al gobierno federal, por ejemplo, ayer se le preguntaba a Hugo López-Gatell sobre este llamado de la OMS en materia del control de la pandemia. El propio Gatell decía que no tiene por qué responder a la OMS, que en todo caso pues ahí estaban los resultados, pues que sí, efectivamente se tenía que usar el cubrebocas, se tenía que reducir el número de contactos con otras personas, por ejemplo, en matrimonios, pero finalmente no dio una respuesta que hubiéramos pensado que podría ser del nivel para la Organización Mundial de la Salud cuando estamos hablando ya del número de muertos al que hemos alcanzado, el número de contagiados que ha alcanzado México. ¿Tiene que haber un cambio de estrategia en la Secretaría de Salud o también pasa por un cambio de funcionarios al interior del gabinete sanitario? Mire, Joely, eso le corresponde al presidente de la República. Él tiene la responsabilidad y al mismo tiempo la atribución de configurar su equipo de trabajo. Ese es un tema de él. Lo que yo puedo decir es que la actitud del subsecretario López-Gatell deja en muchos sentidos mucho que desear. Desde el punto de vista del resultado, pues ahí están los datos. Desde el punto de vista de pretender culpar siempre al pasado o a la sociedad, es incomprensible la falta de empatía, la soberbia con la que ha actuado, pues todo eso es muy, muy lamentable y sin duda, desde el 9 de septiembre, en una aportación que hicimos 6 exsecretarios de Salud Federal, sí, planteábamos la necesidad de que se pudiera cambiar la estrategia. Lo que ha sucedido de entonces para acá es igualmente muy, muy penoso, muy lamentable. En aquellos días teníamos 967,000 contagios, 95,000 defunciones y ahora tenemos muchas más defunciones, más de 10,000 defunciones que se han registrado en este tiempo. Tenemos miles y miles, decenas de miles de contagios que se han originado y no vemos cuál es la estrategia. No hubo una definición clara sobre el uso del cubrebocas. A veces dice que sí, el presidente no lo usa. El director de la OMS se refería a eso y uno de sus colaboradores también. No puede haber un mensaje, un cartel, un promocional y que la gente no vea que efectivamente los servidores públicos usan en público el cubrebocas. Sí. Llamó la OMS a hacer pruebas, y es tiempo que somos uno de los países con el indicador más bajo. Entonces, claro que debería haber un cambio de estrategia, sin duda alguna. Nosotros lo propusimos
y el grupo lo que recibió fue el sarcasmo, la descalificación a priori, y francamente pues con esa soberbia no se pueden hacer las cosas. El problema es que esa soberbia y esa ineptitud, ese manejo arbitrario de las cifras, lo que ha generado es luto y es muerte en la población. Uy, me llama la atención las poderosas palabras, evaluación y calificativos que hace, porque usted había sido muy mesurado, muy cuidadoso en cómo abordar, tratar de ser propositivo al gobierno federal, y hoy supongo que también con el efecto de tantas muertes, de tanto luto en tantas familias y la falta de empatía, da este paso para hacer este llamamiento, para pedirle congruencia entre lo que dice y lo que se hace, y que se replantee la estrategia, que escuche a otras personas que han sido también miembros de un gobierno, que pueden hablar desde la experiencia y de cómo manejar a un gabinete y a un país, a un sistema sanitario. Mire, a un sistema de salud. El sistema de salud mexicano, el sistema público, por supuesto que ha tenido problemas, que ha tenido deficiencias, ha sufrido crónicamente, Yoeli, de insuficiencia presupuestal. Claro que hay muchas necesidades, claro que se han cometido errores, pero ha sido un sistema público que ha dado respuesta en muchos momentos. Ahora mismo los colegas médicos, enfermeras, han arriesgado su vida, han pagado con su vida muchos de ellos, y ya lo decía yo, somos el país con más defunciones entre médicos y personal de salud, y lo que uno quisiera es que hubiese una sensibilidad para entender esa condición, esa situación, ese trabajo en condiciones difíciles y complicadas, y para que hubiera un cambio en la estrategia, una estrategia nacional, una articulación con los gobiernos estatales. Lo que hemos visto y vivido ha sido enfrentamiento. México necesita estar unido frente a un problema de este tamaño. Tenemos la letalidad después de Yemen, la letalidad más alta del mundo, 4 veces el promedio mundial y mucho más respecto de otros países. Sé que es un problema que no generaron las autoridades, eso hay que decirlo, pero la gestión de las acciones, la coordinación y el planteamiento de las mismas es responsabilidad de la Secretaría de Salud. ¿Cuáles serían los logros, los aciertos del gobierno federal en materia sanitaria? Pues mire, yo creo que, por supuesto, tratar de mantener en esta situación crítica el funcionamiento de las instituciones. Duele mucho reconocer que las mismas tienen deficiencias, tienen falta de abastecimiento, que se ha acentuado en algunos grupos, pero ahí están los colegas, ahí está el personal de salud, son casi 1 millón de personas que todos los días rinden el mayor de sus esfuerzos. Por eso hay que cuidar a las instituciones, Yoeli, por eso hay que procurar mejorar las condiciones de trabajo, y por eso hay que tratar de garantizarle a la gente calidad en la atención. ¿Cuáles serían las claves para lograr que en estos 4 años que faltan de gobierno se pudieran alcanzar los logros como, por ejemplo, la transición al INSABI, el combate sí a la corrupción, pero garantizar el abasto de medicamentos, de vacunas, el tratamiento para miles de mexicanos que no solamente están siendo atendidos por coronavirus, sino que en este momento sufren de la falta de atención a sus padecimientos porque toda la atención está concentrada en el coronavirus? ¿Cómo sí garantizar los resultados en materia sanitaria? Sí, y hay que decirlo con toda claridad. Las instituciones requieren mayor apoyo presupuestal. Se nos había dicho que el día de hoy tendríamos un sistema nórdico de salud. Y la verdad es que no lo tenemos. Y no lo tenemos porque ni todo estaba tan mal como a veces se ha querido decir, ni todo se puede hacer tan bien
solo con voluntad y con buenos deseos. Se requiere presupuesto, 1. 2, se requiere ciertamente una mejor utilización de los recursos disponibles. Se requiere que estemos unidos. México tiene la necesidad de mantenerse unido. No podemos estar divididos y enfrentados. Eso nos hace mucho daño. Necesitamos fortalecer a las instituciones, no debilitarlas. Necesitamos cambiar, sí, es verdad, pero cambiar para mejorar. Necesitamos tener órganos como el Consejo de Salubridad General que cumpla con su tarea, no que sea un atento espectador de lo que pasa cuando la Constitución de la República marca que es el responsable de actuar en condiciones de epidemias o de enfermedades nuevas como la que nos ha afectado. Entonces necesitamos ver hacia adelante y tratar de construir algo mejor, no debilitar lo que tenemos, sí cambiar lo que no funciona, combatir estrictamente la corrupción, porque ese es uno de los grandes males, pero hacerlo no a costa de que se generen condiciones inconvenientes para la población. Desabasto, por ejemplo, si hay personas, si hay órganos, instancias, si hay empresas que cometieron errores y fallas, que se les denuncie y se les castigue a individuos o a distintas organizaciones. Pero lo que necesitamos es darle la certeza a la población de que ahí están las instituciones. La salud, Yoeli, debe ser, siempre hemos tratado de que sea un factor de unidad en nuestra población. Como siempre, un placer tenerlo con nosotros, José Narro, exsecretario de Salud. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Para mí es un gusto. Muchas gracias, Joel. Hasta luego. Oiga, a nivel mundial, México puede presumir que tiene uno de los mejores sistemas de carreteras, la mejor sistema de intercomunicación, pero hay muchísimo trabajo por hacer, mucha inversión que se necesita y pues hay que ser cumplidos en el uso de los recursos y combatir, por supuesto, la corrupción. Pero en los años recientes se ha invertido más en la construcción, mantenimiento y reparación de las carreteras de México. Sin embargo, las quejas por el deterioro y las afectaciones a los automotores han incrementado. Usted debe de tener algún caso conocido o en tono personal que debido pues a un hueco en la carretera, a algún derrumbe en la carretera, alguna imperfección que ha no solamente dañado su viaje, sino que también le ha pasado la factura, y precisamente por eso vamos a revisar el estado del sistema carretero y el riesgo de que el abandono de algunas persista ante estos recortes anunciados por la Federación. Por ejemplo, en Durango prevén retos importantes en la red carretera para el 2021. Vamos a enlazarnos con Samuel